¿Cómo ha pasado Riot de esto a esto? Arcane o Arcane, la nueva serie de Netflix y Riot animada por Fortich sobre League of Legends. Estoy segura que a estas alturas muchos de vosotros la habréis visto o como mínimo habéis oído hablar de ella. Y no es de extrañar, sinceramente basta con ver cualquier fotograma para entender por qué se ha ganado esa fama. Pero ¿las cinemáticas de League of Legends siempre han tenido este estilo y esta calidad? ¿Es realmente la primera vez que vemos esta estética en una producción animada? ¿Ha sido Arcane pionera en romper con lo establecido en series de animación? Todo esto lo veremos en este vídeo. Antes de empezar, quiero aclarar que tranquilo, si no eres jugador de League of Legends puedes ver este vídeo tranquilamente y entenderlo a la perfección, porque yo misma tampoco lo soy ni nunca lo he sido. Sin embargo, como gran fanática de la animación, como gran animaníaca que soy, sí que sé apreciar una buena cinemática y Riot tiene un buen repertorio dedicado a esta franquicia con acabados impresionantes. Y me los he visto casi todos, casi, porque son un huevo. Y ya con el bombazo de Arcane no podía pasar la oportunidad de hacer este vídeo y explicaros desde mi punto de vista cómo ha ido evolucionando la estética y la calidad de las cinemáticas del LoL con los años y además cómo se han ido adaptando a las modas de cada momento, así como su consolidación de estilo en Arcane. Perdona que diga Arcane y no Arcane, ¿vale? Pero es que como hispanohablante que soy, y somos así en España, sé que en América Latina lo decís bien, pero aquí españolizamos todo, así que Arcane, ¿vale? Me sale más natural. ¡Al lío, pues! Para hacer este vídeo he cogido una serie de vídeos de cinemáticas que Riot ha hecho dedicados al LoL y vamos a terminar con lo más reciente que ha sido Arcane. Para no volverme loca analizando más de 100 vídeos, he hecho una selección de los que yo consideraba que eran los más virales, los que más se han extendido y los que más han marcado tanto en el fandom del LoL como en el fandom de la animación en general. Por lo que me he quedado con las cinemáticas puras, es decir, que no son ni presentación de personaje, ni reworks, ni Runeterra, ni nada colateral, sino las cinemáticas que son exclusivamente generales del videojuego. Luego me he quedado con algunos videoclips y por último, pero no menos importante, algunos vídeos de los mundiales, que también son prácticamente videoclips y también han sido muy virales. Como podéis ver, la selección es enteramente de 3D, ya que esa es la línea estilística que han cogido en Arcane y es la que nos interesa analizar cómo ha evolucionado, cómo ha llegado hasta aquí, y no la de 2D, que es una historia súper diferente y además no nos liaremos tanto. Bien, dicho esto, empezamos. Si queremos saber cómo Riot ha llegado hasta el punto de crear, de hacer Arcane, tenemos que indagar en sus inicios y estos se remontan a su primera cinemática grande en 2010. Pequeño paréntesis, si me equivoco con alguna fecha, algún nombre, algún dato o alguna pronunciación, por favor, perdonadme porque es que son muchas fechas, muchos datos a tener en cuenta y aunque yo me he hecho mi guioncito y mi esquemita, he tenido en cuenta la fecha de publicación de YouTube de los vídeos, que es la plataforma en la que se estrenan normalmente, pero pueden haber errores. Soy humana como Chenoa. Esa primera cinemática es Welcome to League of Legends. Como podemos ver, se lleva una estética 3D que quiere ser todo lo realista que puede, pero que los gráficos del momento todavía no están preparados para ello. Además, Riot todavía no era la cacho empresa que es a día de hoy y por tanto tenía unos recursos más limitados. Si comparamos esta estética con la estética de los videojuegos de ese mismo año, vemos que evidentemente coincide. Títulos como BioShock,
Assassin's Creed, Uncharted, todos estos llevan una estética muy similar. Y por otro lado, en el mundo del cine no se van muy lejos de eso, ya que películas como Megamind, Arthur and the Two Worlds War, Legends of the Guardians, Shrek, son películas que aunque no pretendan ser súper realistas, sí que vemos que no tienen el estilo super cartoon 3D que se lleva a día de hoy. Viendo este panorama, es evidente que en general, tanto en cine como en videojuegos, tenemos este tipo de estética que se quería exprimir al máximo ese 3D que era tan emergente porque ya existía desde hacía muchos años, pero estaba empezando a triunfar y en proceso de experimentación. Bueno, como podéis ver en este primer ejemplo que hemos hecho, lo que voy a hacer va a ser ir comparando la estética del cine y de los videojuegos con la cinemática o producción que comparemos del LoL para ver si efectivamente coincide esa moda o si se está experimentando o cómo se va canalizando esa tendencia. Así pues, 3 años más tarde sale A Twist of Fate en 2013. Aquí es donde se aprecia el primer gran salto de calidad de cinemática del LoL. Es evidente que los acabados gráficos son infinitamente mejores. No solo las texturas, sino también los ambientes y la luz se ven muchísimo más creíbles. En la animación también vemos una gran mejora, ya que en el anterior dejaba un poquito que desear el acabado de la animación. En esta vemos que Riot ya ha crecido y por tanto se puede permitir un equipo mucho más grande de animadores, y eso es una cosa que es cierta: cuantos más animadores son, más se puede dedicar a un plano más cortito y por tanto más pulido queda. Entonces tenemos un resultado mucho más brillante. Sin embargo, la línea estética sigue siendo fotorrealista. Como podemos ver, los ambientes, las proporciones de los personajes, todo en general pretende ser lo más fotorrealista posible. En los videojuegos ese año vemos la misma línea, efectivamente, el GTA V, BioShock Infinite, pero no menos importante, The Last of Us, la joyita de Naughty Dog que nos dejó a todos impresionados con esos acabados tan realistas. Pero ¿qué pasa en cine? Aquí ya tenemos el gran bombazo de Disney, del 3D de Disney, que marcó un antes y un después en la taquilla de la animación, Frozen. Ese mismo año tenemos producciones como Los Croods y Monsters University, es decir, vemos ya ese estilo más cartoon y estilizado en todo el 3D, y por tanto, aunque en los videojuegos esa línea realista sigue estable, quiero recalcar que en animación ese año fue crucial, ya que, como hemos dicho antes, ese estilo caló hondo y a día de hoy se sigue usando, y además influirá en muchas otras cosas que posteriormente iremos viendo. Pero vaya, ¿qué pasa ese mismo año, unos meses después, cuando sale Get Jinxed, la primera colaboración de Riot con Fortiche y Passion Pictures? Como bien sabéis, es el primer videoclip propiamente dicho de el LoL y además también el primer vídeo con tintes de experimentación con un estilo diferente. En esta maravillosa carta de presentación de Jinx vemos cómo ya se empiezan a asomar las primeras intenciones estilísticas de Riot. Sin embargo, aunque la protagonista tiene ciertos aspectos más cartoon, vemos cómo hay ciertos detalles que se mantienen en la línea realista, como el pelo y las proporciones. Por otro lado, las luces y los colores ya no quieren seguir esa línea realista y pretenden acompañar la locura de la protagonista con neones y colores muy chillones que contrastan en medio de ese apocalipsis de explosiones y oscuridad. Muy importante también ese acabado de pintura digital en los escenarios, en las texturas también de los personajes, que llega para quedarse. Además, es la primera vez que vemos mezcla de técnicas 2D y 3D concretamente. Por un lado tenemos a los personajes y los escenarios en 3D y las explosiones y algunas partículas en 2D, cosa que le da un toque súper fresco y súper original. ¿No os resulta todo esto casualmente familiar? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Para acompañar al personaje? ¿Para extraer esa locura de la mente de Jinx y transmitírsela al espectador? ¿O porque realmente es algo que quieren hacer a partir de ahora? Pero no dejan de sorprendernos. Un año más tarde, en 2014, sale A New Dawn.
Una cinemática que no nos dejó indiferentes y que a día de hoy ha envejecido estupendamente. Ya se nota que la moda Frozen ha calado en profundidad para ese año. En esta bellísima cinemática vemos que la mezcla de técnicas ha desaparecido y es completamente en 3D. Aunque hay un cambio estético que viene, como bien hemos dicho antes, de las películas de animación. Se estilizan mucho más las proporciones de los personajes y especialmente lo vemos en los femeninos. Esos ojos súper grandes, esas barbillas tan esbeltas y esas narices estrechitas no pueden venir de otra cosa que no sea ese 3D tan disneyesco. Por otro lado, los colores son ahora mucho más vivos y vibrantes. Si lo comparamos con cualquier cinemática interior, incluida la de Jinx, que tiene ese toque con los neones, vemos que el tono general es mucho más oscuro y postapocalíptico, mientras que este tiene un tono más esperanzador. Ese año los videojuegos siguen por la línea del realismo, es que en realidad es algo que se mantiene bastante estable, ya lo veréis a lo largo de los años, aunque quiero recalcar que estoy hablando de videojuegos en el sentido más general, en el sentido comercial, los juegos que más se venden ese año. No entro en juegos indie y juegos más pequeñitos que entiendo que tienen otras estéticas mucho más originales, mucho más experimentales. Yo misma soy fan de los juegos indie, aquí los defiendo y sé que hay mucha más variedad, pero insisto, estoy hablando de lo más vendido, de lo más comercial. Por otro lado, en cine también se sigue la línea del cartoon, vemos que ese estilo ya está muy consolidado. Películas como Río, Cómo entrenar a tu dragón o Big Hero 6 mantienen esa estética que saben que funciona y que gusta, que tiene mucho appeal. Aún así vemos algunos estudios que están experimentando un poquito más, como por ejemplo El libro de la vida, con ese estilo más artificial, por decirlo de alguna forma, que se ve que son más muñecos. Los Box Trolls, que por otro lado es stop motion, por tanto es una cosa también bastante diferente. Y la Lego película, que hace ver que es stop motion, pero en realidad es 3D. Y eso fue algo que nos dejó un poco locos a todos. Vale, hasta aquí podemos ver una evolución estética muy diferenciada, por un lado la de las cinemáticas y por otro lado la de los videoclips. En las cinemáticas vemos una línea bastante estable que se mantiene en el realismo, aunque haya una especie de estilización para darle un poquito más de atractividad a los personajes, pero se mantiene en lo fotorrealista. Por otro lado, en los videoclips vemos que hay una clara experimentación y una mezcla de técnicas, así como un uso surrealista y extravagante del color. Bien, teniendo esto presente, sigamos. A continuación vamos a dar un salto de varios años, vamos a ir a 2017 con el vídeo promocional de los mundiales Legends Never Die, producido por Passion Pictures, productora que también ha participado en vídeos de gorilas y en otros vídeos ya del LOL, como bien hemos mencionado antes con Get Jeans, así como Love, Death and Robots y otras muchas producciones de éxito. Lo curioso de este vídeo, y así lo más rompedor, es que se sigue una línea muy comiquesca, apelando a ese claroscuro, ¿no? Dándole ese dramatismo a los personajes, cosa que no se había visto antes. Eso sí, las proporciones y el estilo visual de los personajes sigue siendo ese cartoon tan característico. Ese aspecto que mantienen los personajes cada vez se va pareciendo más al que tienen a día de hoy en la nueva serie. ¿Qué pasó ese año en videojuegos? Pues muy fácil, que Nintendo nos enamoró a todos con ese Breath of the Wild, con esos acabados mate, ese acabado de pintura digital que también vemos, como hemos dicho antes, en Legends Never Die, y caló en la estética de los videojuegos. Por otro lado, quería destacar también Persona 5 por ese uso de claroscuro tan dramático y tan característico de esa saga de videojuegos, así como Okami, con ese estilo tan personal, tan acuarelado, mucho más exagerado que Breath of the Wild, pero que le da ese toque tan personal. Entonces, sabiendo esto, vemos que en 2017 hay una clara experimentación en el mundo de los videojuegos que Riot no pasa por alto en sus cinemáticas. Por otro lado, en cine no hay nada así muy destacable, a excepción de Loving Vincent y The Breadwinner, pero que no nos interesan porque, como bien hemos dicho antes, solo analizaremos 3D. Se ve claramente cómo Riot ha ido cogiendo rasgos característicos de cada uno de sus vídeos que más han ido funcionando y que más han gustado al público, y han ido consolidando así
poquito a poquito un estilo más personal. Y esto se confirma un año más tarde con Rise en 2018, también animada por Fortiche. ¿Y por qué digo eso? Pues porque en este vídeo vemos un estilo muy similar al del año anterior, sin embargo se omite ese claroscuro, los escenarios son más vivos, pero esa pincelada es incluso más evidente y se consolida ese color mate tan atractivo que seguiremos viendo en los años posteriores. Es casi como si estuviéramos viendo concepts en movimiento. Desgraciadamente, la línea más comercial, más popular de los videojuegos vemos que no coincide con ninguno, se vuelve al realismo. Y por otro lado, en cine, he de decir que 3 meses después de esta cinemática se estrena la que es probablemente la mejor película de animación de la historia, que es Spider-Man Into the Spider-Verse. Sin embargo, a pesar de que todavía no se había estrenado cuando se estrenó Rise, no veo influencia de esta en el vídeo. Parece que Riot estaba buscando un estilo más propio y más personal. Aquí quiero recalcar lo importante que fue Spider-Verse y lo mucho que revolucionó la industria de la animación a escala global. No entraré en detalles porque no queremos que este vídeo dure 3.000 millones de años, pero os dejo por aquí arriba el enlace a un vídeo que le dediqué exclusivamente a esta película y a lo importante que fue. Pero en resumen, la mezcla constante de 2D con 3D, el uso exagerado de sombras y trazos evidentes, así como técnicas propias de otros medios como el cómic, el juego constante con música diegética y extradiegética y el ritmo de la animación. Bien, pues todo eso se lo debemos a Spider-Verse. Ya sé que Riot y seguramente otras productoras lo hicieron antes con otros vídeos más cortos, con cinemáticas, con videoclips, ya lo sé, insisto, pero ¿qué pasa? Que Spider-Verse lo llevó al cine, lo llevó al gran público y se salió de ese nicho, se salió de YouTube y ya de tener que ir a buscar específicamente eso, te lo ponían en las carteleras, en la pantalla grande y todo el mundo accedió a él y tuvo un recibimiento hiper bueno, y eso fue lo que invitó a otras productoras igual de grandes a lanzarse a ese tipo de producciones y difundirlas a nivel mundial por canales mucho más accesibles. ¿Y por qué digo esto? Pues porque un año más tarde salió Popstars de KDA, animada por Fortiche. Obviamente aquí ya sí que vemos una clara similitud con Arcane, y es porque obviamente también está hecha a cabo por Fortiche, aunque también Get Jinxed ya lo estaba, así como otras que hemos mencionado. Sin embargo, ¿qué es lo que nos trae de nuevo Popstars? Vemos la fusión de los elementos que funcionaron tanto en Get Jinxed como en Rise. Por un lado se cogen las pinceladas y ese acabado mate tan de pintura digital y tan evidente de Rise y se mezclan con los colores vivos y neones de Get Jinxed que contrastan con todo el ambiente oscuro y más costumbrista. Y entonces, ¿qué pasa? Que se desvincula esa estética del personaje de Jinx y es como, vale, ya es algo nuestro, ya es algo general de League of Legends, ¿no? De esta estética que queremos coger y ya no es algo concreto de Jinx. También podemos apreciar la mezcla de técnicas con 2D y 3D, con las explosiones y ciertas partículas. Bien, vamos a parar un momento aquí y hacer un pequeño repaso, una retrospectiva de lo que hemos dicho hasta ahora y como bien hemos mencionado antes, las líneas estilísticas de Riot siguen bien separadas y bien claras. Por un lado, las cinemáticas puras, las que hemos mencionado hasta ahora, insisto, no me refiero a historias de personaje, no me refiero a reworks, a cosas más concretas, sino a las cinemáticas puras, se mantienen en esa línea 3D, todas las partículas, los ambientes, la luz, el estilo, intenta imitar la realidad, ser fotorrealista y se mantiene más o menos estable a lo largo de los años, aunque vemos una evolución de calidad, al final el estilo se mantiene bastante igual. Y esto lo confirmamos con Awaken en 2019.
En Awaken vemos una especie de vuelta a New Dawn con esos escenarios súper realistas, con esas proporciones que se desvinculan un poquito de ese cartoon de Disney que podíamos intuir en otros anteriores, ¿no? Entonces seguimos en ese afán por recrear ambientes creíbles y se desvincula completamente de los mate, del splash art, no tiene absolutamente nada que ver. Y es curioso porque esto mismo lo podemos ver en el cine. Ese mismo año se estrenan producciones como Detective Pikachu, que pretende llevar a lo más realista elementos que precisamente al ser fantasiosos no deberían serlo, como los Pokémon. Y ya si rebuscamos un poquito más en Cómo entrenar a tu dragón 3 y Frozen 2, vemos cómo los escenarios, si no fuera porque tenemos a los personajes ahí en medio bien plantaditos con su carita bien estilizada, no sabríamos distinguir de una fotografía. Aquí quiero mencionar Klaus, que salió también este año. No indagaré en ella porque, insisto, aunque no lo parezca, es 2D, pero precisamente por eso fue muy novedosa, muy original y la técnica fue también muy rompedora, por lo que se merecía por lo menos una mención. Y bueno, en videojuegos, pues como siempre, realismo. Concretamente tenemos Death Stranding, que Kojima nos trajo ese esperado videojuego, así como Fallen Order o A Plague Tale, por poner algunos títulos de los más remarcados de ese año. ¿Y qué pasa un año después? Justo un año después, en 2020, sale Warriors, una cinemática que sigue el mismo estilo. Aquí volvemos al estilo de Awaken, escenarios realistas, ambientes realistas, luces realistas, y aunque es verdad que los personajes tienen ciertas proporciones un pelín estilizadas, toda la línea general es 3D y quiere ser muy creíble. Ojo, que no estoy diciendo que las producciones que sean con estilos más experimentales y no tan fotorrealistas no sean creíbles. Eso depende de cómo se trate, no de la apariencia visual. En cine vemos que tampoco hay ningún cambio significativo, se sigue la línea Disney, tenemos Over the Moon y Onward. Y por otro lado quería destacar los Willoughbys como película 3D, que vemos que tiene un estilo así bastante más experimental. Además fue producida por Netflix y eso es algo que quiero recalcar porque más adelante hablaremos de ello en profundidad. A partir de un punto las plataformas de streaming empiezan a impulsar proyectos de animación más experimentales y diferentes, que son un gran logro y una gran catapulta para una animación que se sale de lo establecido y que triunfa llegando a un público súper extenso. Videojuegos, más de lo mismo. A excepción del Animal Crossing, mi querido Animal Crossing, pues tenemos Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, es decir, títulos que siguen por la línea realista. También quería remarcar la segunda parte de Ori, si no recuerdo mal, que también tenía un estilo muy bonito y también fue top ventas ese año. Pero retrocedamos en el tiempo. Entre Awaken y Warriors no podemos olvidar mencionar Phoenix, donde se rompe de nuevo con el realismo y volvemos a Rise. En Phoenix vemos cómo se vuelve a ese estilo tan desenfadado, llevando sin embargo esa pincelada al extremo, y que además vemos mezcla de técnicas no solo de 2D con 3D, sino también imagen real. Algo que todavía no habíamos visto en un vídeo de los mundiales de League of Legends. Quiero recalcar que la apariencia de los personajes era muy similar a la de Popstars y Rise, y parece ser que ellos se empiezan a acomodar en un estilo bastante concreto. Aquí quería mencionar, ya sé que es una serie, no es ni cine ni videojuego, ya si me metía en series, bueno, esto habría sido una fiesta de 3 horas, pero quería mencionar Love, Death and Robots como serie rompedora, serie que mezcla no solo técnicas, sino temas argumentales y estilos, que además llegó a gran público, estaba enfocada a un público adulto, cosa que se había visto más bien poco fuera de lo que es el nicho de internet, ¿no? Digamos que era la primera vez que una plataforma de streaming nos traía algo así, quitando series como Padre de Familia, American Dad y ese estilo más occidental, más además casi siempre 2D, por no decir siempre, y que en caso de que fuera 3D tenía que ser realista, como por ejemplo la película del Final Fantasy de hace muchos años, que fue un completo fracaso. Era la primera vez que nos traían algo con un, bueno, 3D y 2D, porque cada capítulo obviamente
es un mundo, pero con un estilo que no tenía por qué ser necesariamente realista, ni necesariamente ese cartoon que todos ya tenemos tan visto, y que estaba enfocado al público adulto, y que triunfó muchísimo en Netflix. Y ahí quiero agradecer a las plataformas de streaming por hacer esta súper labor que el cine no se atreve, y ya fue un gran paso con Spider-Verse, a llevar al gran público. Entonces, recapitulando ya por última vez, insisto, por un lado tenemos la parte de las cinemáticas puras, que es realismo, aunque haya estilización se mantiene en la misma línea, y por otro lado tenemos la línea videoclips / mundiales, que ya son vídeos mucho más experimentales, hay mezcla de técnicas, no es puramente 3D, y que además se experimenta muchísimo. Sé que hay mucho más vídeos, sé que podríamos indagar infinitamente más, pero no nos queremos volver locos, y yo creo que estos son precisamente los que más virales se han hecho y los que más han marcado el estilo de Riot. Y después de todo esto, vamos a saltar desde Warriors, que pasó en 2020, a nuestra maravillosa, queridísima, preciosa, revolucionaria Arcane. Y por supuesto al videoclip de Enemy que se usó para promocionar la serie. Antes de nada, si no habéis visto la serie, en serio no sé, es que honestamente no sé qué hacéis aquí sentados viéndome a mí haciendo el parguela. Por favor, parad este vídeo, dadle like y da a ver la serie. Es que me parece muy necesario y muy urgente que lo hagáis. De todas formas, si queréis seguir viendo el vídeo, no tenéis que preocuparos porque no voy a hacer spoilers, no hemos venido a hablar del argumento, sino que hemos venido a hablar del estilo visual. Y aunque sé que está bastante ligado una cosa con otra, no voy a hacer ningún tipo de spoilers. Así que dicho esto, prosigamos. El 28 de octubre de este año salió Enemy, un videoclip de League of Legends en colaboración con Imagine Dragons, algo a lo que ya nos tienen bastante acostumbrados, pero que esta vez era para promocionar su propia serie. En el videoclip nos encontramos con la misma línea que se ha seguido hasta ahora. Mezcla de técnicas, un 3D con acabado 2D digital, ambientes oscuros que contrastan con neones y una sincronización de la animación brillante con la música, con un ritmo adictivo y trepidante. También recalcar que la serie ha sido animada efectivamente por Fortiche, que ya había participado, como bien hemos dicho antes, en otros videoclips y vídeos de los mundiales que, vaya, curiosamente tienen esos mismos rasgos estéticos. Bien, en el momento que todos vimos el videoclip de Enemy, nos surgió la misma pregunta, como buenos animaníacos. ¿La serie se verá así de bien o esto es un clickbait? ¿Tendrá esta maravillosa calidad todo el rato? Insisto, estamos hablando de una serie. Una serie implica varios capítulos, un total de muchas horas. ¿En serio? ¿En serio va a ser así de maravilloso todo el rato? Pues sí, la serie, como bien hemos dicho antes, ha sido producida por Netflix y por tanto se estrenó en su propia plataforma. Y, insisto, no es la primera vez que Netflix cede su espacio, por decirlo de alguna forma, a series de animación que tienen un estilo distinto y que están enfocadas al público adulto, que no son Padre de Familia y tampoco son Final Fantasy la película, la más grande que se ha sacado. No, es una cosa nueva, fresca y que estamos todos hambrientos de esto. Por favor, dadnos más. Tras el gran éxito de Love, Death and Robots, no han dejado de sacar cosas similares. Por tanto, vemos como las plataformas de streaming son realmente un medio súper importante para que este tipo de animación llegue al gran público. Y triunfó. Arcane triunfó por todo lo alto porque durante las 3 semanas que se repartieron sus episodios fue lo más visto de la plataforma. Hola, estamos hablando de animación. Diría que es la primera, si no la primera, una de las pocas veces que una producción de animación se coloca primera, número 1 en la plataforma que ofrece un contenido tan variado, que si me dices es Disney Plus, que tiene mucha animación, bueno, pero estamos hablando de Netflix. ¿Y por qué ha resultado ser tan exitosa? Arcane es una serie para adultos que, aunque está basada en el lore de League of Legends, no exige al espectador que sea jugador de esta franquicia, ya que se puede ver perfectamente, entender y empatizar con los personajes igual de bien sin siquiera saber a qué se refiere ese título. Además, no cae en clichés desagradables o escatológicos como otras series de animación para adultos y en cambio trata esos mismos temas con una profundidad y una sensibilidad
mucho mejor llevada, tales como la política, el fraternalismo, el clasismo, la avaricia o los trastornos mentales, entre muchos otros, que efectivamente atraen mucho al público adulto al sentirse identificados o preocupados por muchos de estos temas. Y si bien es cierto que tiene escenas de violencia, no cae en lo paródico o lo grotesco. Pero argumentos aparte, vamos a ver, ¿a quién no le va a gustar una serie con este aspecto que tiene? ¿A quién no le va a gustar? Hasta ahora este formato solamente se nos había entregado en pequeñas dosis, a excepción, insisto, de Spider-Verse, con cortometrajes como en Love, Death and Robots, que al fin y al cabo es una serie de cortometrajes o videoclips y tal, pero es la primera vez que lo vemos en un formato tan largo, porque aunque Spider-Verse sea una película, aquí es una serie de 40 y pico minutos cada capítulo. No es de extrañar que esta primera parte haya estado 6 años en desarrollo, y es que Fortiche ha hecho un trabajo impecable. Esa perfecta integración del 2D con el 3D, esa apariencia tan pulida de los personajes que tiene ese rasgo cartoon, pero sin llegar a serlo del todo, para encajar bien con esa trama más oscura y más adulta que casa a la perfección, es obviamente lo primero que nos llama la atención de Arcane. Por otro lado, algo que me fascina es cómo se integra la música, ya sea diegética o extradiegética, y cómo la animación se sincroniza con esta hasta tal punto de incluso cambiar la técnica visual para que sea todo súper mind-blowing. Y si la habéis visto ya sabréis a qué escena me refiero. Esto me recuerda un poquito también en cómo lo hacen en Get Jinxed con el mono de los platillos, que también lo vemos aquí otra vez en el videoclip de Enemy y demás. Al final es un elemento muy representativo de Jinx, pero bueno, es algo que se lleva a cabo a lo largo de la serie y no solamente no se queda en un guiño, ¿no? Sino que es uno de los rasgos característicos de esta maravillosa producción. Como animadora, en otra cosa que me he fijado obviamente es en la calidad de la animación, y como no podía ser de otra forma, es extraordinaria. Los personajes tienen ese toque snappy en su justa medida, pero que se nota lo suficiente para darle ese toque diferente y que además les da un montón de personalidad a cada uno de ellos, y además diferente. Eso es un gran trabajo de acting, que por cierto, si no sabéis qué es el acting, os dejo el enlace por aquí arriba de mi vídeo dedicado exclusivamente a ello, pero básicamente es el cómo el animador le da esa personalidad, esa profundidad a los personajes, que además vemos evolucionar a lo largo de la serie y lo vemos plasmado en esa animación, y eso es algo que pocas productoras consiguen. Obviamente he de decir que hay una protagonista que destaca por encima del resto, no solo por su argumento, sino también por sus acabados visuales, y esa es, como no podía ser de otra forma, Jinx o Powder, según se mire. Es brutal cómo se representa su estado mental a través de su animación y del acabado de sus escenas. Cuando ella tiene conflictos internos, nos hacen cómplices a los espectadores, dejándonos ver esos fantasmas que ella tiene en la cabeza y que tanto la perturban. En resumen, podemos afirmar que Arcane ha supuesto una revolución para la animación en muchos aspectos, principalmente porque ha llegado a un público extensísimo y ha sido la número 1 en más vistos en una plataforma de streaming de nivel mundial, siendo una serie de animación y elevando así la reputación de la susodicha. A nivel argumental, por presentar una historia madura y adulta que además ha sabido encajar a la perfección con el aspecto visual sin tener que recurrir al realismo, porque como bien hemos dicho antes, hasta hace bien poco, no sé por qué motivo, se pensaba que si una serie o una película de animación 3D, ojo, era para el público adulto, tenía que ser con un aspecto realista, cuando eso es completamente falso.
Si es que puedes pausar cualquier frame de la serie y no estoy exagerando y es prácticamente un concept art que puedes enmarcar, te lo puedes poner de fondo de pantalla, de fondo de la vida si quieres. Si algo nos enseña todo esto es que efectivamente hay modas en la estética de la animación y eso es lo que se lleva ahora mismo. La experimentación, la mezcla de técnicas, los acabados distintos, el romper con lo completamente establecido. Creo que esto es algo que empezó con Spider-Verse a gran escala, insisto, recalco eso de a gran escala porque ya sé que se había hecho antes y todo eso, pero que desde entonces no han dejado de salir producciones así más diferentes, más rompedoras y sobre todo en plataformas que obviamente llegan a mucha más gente y no se quedan en YouTube. Lo bueno de todo esto es que la animación se va cada vez estigmatizando menos, poquito a poquito, pero hay un progreso y deja de verse como algo infantil. Os dejo por aquí también un enlace de otro vídeo mío en el que os explico en profundidad a qué me refiero con esto, pero básicamente es que tenemos esa mala costumbre de pensar que porque una producción sea animada o tenga X aspecto ya es para niños, cuando eso no es así. En fin, podríamos indagar y coger cualquier plano de Arcane y analizarlo en profundidad y sacar 1000 millones de cosas, pero no queremos que este vídeo dure 3000 millones de años. Pero si queréis algo de ese estilo, dejádmelo por favor en los comentarios. También dejadme qué os ha parecido todo esto, el tema de las modas, si os ha gustado Arcane, si lo habéis visto, si no. Por favor, me encanta leeros, dejadme en los comentarios y además ya sabéis que en este canal vuestros deseos son órdenes. Por cierto, encontré un vídeo súper curioso y súper chulo, oficial, del behind the scenes, detrás de las escenas de Arcane, de cómo se hizo. Os dejo el enlace en la cajita de descripción para aquellos más curiosos que queráis indagar un poquito más sobre el tema y además directamente de la boca de los profesionales que han trabajado en ella. En resumen, espero que os haya gustado este análisis un poco sintético, un poco express, pero que al final pues vemos cómo Riot ha ido evolucionando y lo curioso que es cómo se adapta a las modas estéticas del momento, porque al final eso es lo que busca la industria, gustar al público, adaptarse a las modas y ser vistoso en general. Recordad darle like al vídeo si os ha gustado y si todavía no estáis suscritos, por favor no dudéis en hacerlo. Es muy fácil, es clicar el botón de aquí abajo, ¿vale? No tiene más, cuesta 0 unidades de euro y a mí me ayudáis un montón a seguir creando vídeos como este. Como ya sabéis, me tenéis activa por redes sociales, concretamente Instagram y Twitter. Como siempre os dejo los links en la cajita de descripción, así que ya sabéis, seguidme por ahí también si queréis verme con más frecuencia y estoy activa más veces por semana. Y sed buenos, consumid por favor mucha cultura, mucha animación y pasad una espléndida tarde. ¡Adeu!